Hola, ¿qué tal? Gracias por darse el tiempo de escuchar acerca de nuestro proyecto del blanqueamiento no como una opción para la aceptación social del sujeto afro. Mi nombre es María José Matos y voy a presentarles acerca de la introducción. Primero que nada, empezando por el término afroamericano, se comenzó a utilizar por los mismos descendientes que ya vivían en América. Desde tiempos muy remotos se ha visto la presencia de afroamericanos, antes como esclavos que tenían que trabajar en molinos, en minas, recolectores de algodón o como amos de casa. Los esclavos eran transportados en barcos y muchos de ellos morían en el viaje por la larga y fuerte trayectoria. En la independencia hecha por don José de San Martín el 28 de julio de 1821, que fue proclamada, los esclavos podían tener derechos y libertades, ya que eso les permitió poder tener hogares, pero también muchos de los dueños que compraban a los negros, que se les decía así en esa época, les pedían una comisión de 300 pesos para poder obtener su libertad. Por otro lado, todo el racismo también estaba concentrado en Estados Unidos. La llegada de los africanos fue en 1776. Llegaron también como esclavos y al finalizar la guerra consiguieron la libertad, pero nunca tuvieron los mismos derechos ni la aceptación por los blancos. Prácticamente ellos tenían sus propios barrios, colegios, hasta sus propios y diferentes bebederos de agua. Eran separados y no conseguían los mismos trabajos. Podían estudiar, pero nunca conseguían un trabajo igual que un blanco. Jamás tenían el mismo privilegio. Muchos de ellos terminaban trabajando en casas. Las mujeres eran niñeras. Por otro lado, hasta la actualidad, con el paso del tiempo, los negros lucharon por sus derechos civiles. Una parte de ellos fueron pacíficos, pero otro lado fue violento. Felizmente, sí se llegó a conseguir una aceptación, pero no todos aceptan por igualdad. No todos tienen el mismo no tienen, no aceptan por igual a las personas. No. Por ello hemos presentado la siguiente controversia. Considera necesario el blanqueamiento para que el sujeto afro encuentre la aceptación social. Como grupo, consideramos que dadas las condiciones de la vida actual, el sujeto afro no ha requerido un mecanismo de blanqueamiento para ser aceptado socialmente y lo presentaremos con los siguientes argumentos. Gracias. Mi nombre es Anamel Rodas y para la defensa de la tesis que hemos establecido he desarrollado el argumento por causalidad.
Este argumento dice lo siguiente: el hecho de no respetar los derechos de los afroamericanos generaría que lleguen a acudir al método del blanqueamiento. Este acto racista provocaría constantes abusos contra ellos, no dañándolos físicamente, sino psicológicamente y emocionalmente. La discriminación racial es un ejemplo de ello, la cual es consecuencia de muchas cosas como el miedo, los prejuicios, y muchas veces resulta ser por las consecuencias de falta de información. Todas estas razones se mezclan dando lugar a actitudes totalmente negativas, llegando a ser nefastas. Además, acompañado de la discriminación racial, se encuentran las injusticias que se toman en contra de la gente afroamericana, ya sea en el aspecto laboral, por ejemplo, dando acusaciones falsas, no contratándolos por algún puesto, ni ascendiéndolos o inclusive despidiéndolos ilegalmente a alguien solamente por su color de piel. Un caso sería la denuncia hecha por el presidente de la multinacional Bayer en Brasil. En su perfil de LinkedIn, Theo van der Loon relató una historia y nos dice que un conocido suyo, afrodescendiente, fue a una entrevista con una excelente formación y currículo, pero cuando el entrevistador vio su origen étnico, le dijo a la persona de recursos humanos que él no sabía ese detalle y que no contrataba negros, ya que eso era un requerimiento para los profesionales que quisieran el empleo. Asimismo, estas injusticias también se pueden encontrar en el aspecto educativo. Mayormente se dan las exclusiones en los salones de clases por parte de los mismos compañeros y profesores, o incluso se ven casos en donde a pesar de estas personas se les arrebatan oportunidades de estudio. En consecuencia de todo lo anterior, se producirían delitos graves. Estos actos van más allá de un insulto o de una mirada repugnante. Las muertes injustas se dan con mucha frecuencia en cualquier parte del mundo, ya sea por el uso de armas o por golpes maldados hacia las personas de color, como lo ocurrió en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese mismo día, en 1960, la policía inició una masacre y mató 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Por otro lado, también está la no preservación de la igualdad, en la cual no se aceptan ni se normalizan a todas las personas por igual. Los derechos de las personas afro no se toman en cuenta ni los toman en serio muchas veces. Por ende, todo este conjunto de hechos indignantes hacia las personas afroamericanas ya expuestos impulsaría a estos mismos a recurrir a métodos, justamente como el blanqueamiento, como una opción para ser aceptados socialmente. Gracias. Mi nombre es Fabiola Flores y para la defensa de nuestra tesis he utilizado el argumento de definición mencionando que el arte afroamericano ha presentado diversas maneras para poder preservar su cultura de igualdad. Para comenzar, hay que entender cuál es la definición de arte, siendo esta la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos lingüísticos, plásticos o sonoros. También aparecen muchas obras literarias para la preservación de la igualdad afroamericana. Una de estas es la obra de Harriet Beecher Stowe, que es La cabaña del tío Tom, mostrando un hombre que era un recolector de algodón y todos los sucesos que tuvo que enfrentar para poder recién ser libre al momento de morir. Al igual que Maya Angelou, que fue una persona que plasmaba los derechos de las personas afroamericanas mediante sus poemas, y fue muy grande su impacto ya que el mismo presidente Bill Clinton, cuando fue elegido, la llamó para que ella pueda recitar uno de sus poemas más resaltantes, siendo este
uno de los fragmentos que más captó y llamó la atención del público. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas y torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así como el polvo me levanto, mostrando que aunque no se llegara a cumplir sus derechos e igualdades, ellos igual iban a seguir tratando de ser considerados iguales. También la cultura afroamericana presentó muchas esculturas y pinturas para su preservación. Por ejemplo, David Drake fue un antiguo alfarero y esclavo, considerado por muchos el primer artista afroamericano. Hoy en día, una de sus obras más resaltantes, que es una vasija en la cual escribía sus poemas, se expone en el Museo de Quai Branly en París. De igual manera, también se encuentra la pintura de Michael Thomas, una artista visual afroamericana contemporánea que en el año 2012 reinterpretó el cuadro de Courbet, El origen del mundo, transformando el tema blanco de la realista francesa a una mujer negra. Por otro lado, también está la preservación de la cultura e igualdad. Se refiere también a la protección del conjunto de bienes materiales y espirituales en un grupo social que ha sido transmitido de generación en generación, con el objetivo de intentar conservar su estado de cualquier daño o peligro. Primero está la música. La música afroamericana se muestra en las tradiciones orales y africanas cultivadas por los esclavos. Promovían su música como un medio de transmisión de las historias o como también una vía para poder aliviar los sufrimientos que estaban pasando. También se encuentra la danza, que muchos de los esclavos de ese entonces trataban de poder preservar su cultura, ya que eran llevados de África a toda América, haciendo que para no perder su cultura y sus tradiciones, las transformaran en esa época en suyas, en propias. En ocasiones especiales y muchas de estas tradiciones aún siguen vivas, por ejemplo el ring shout, que es considerado un elemento de la música moderna. Aquí en Perú se han llegado a presentar también varias danzas africanas que las han llegado a combinar con sonidos andinos, haciendo las propias de nuestra nación, como el atajo de negritos y el atajo de payitas, siendo consideradas por la UNESCO un patrimonio cultural de la humanidad, representando con sus trajes blancos a los esclavos y los antiguos afrodescendientes en la época de los españoles, que fue en ese entonces en 1600 y 1760. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Nicole Núñez Zambrano y como tercera defensa para el planteamiento de la tesis de mi grupo, yo he utilizado un argumento de generalización a partir de la ejemplificación, el cual dice lo siguiente, que debido a que las personas de color desde la década de los 60 se vieron excluidas y marginadas, estas mismas durante mucho tiempo se vieron en la necesidad de forjar una fuerte lucha para poder conseguir su inclusión dentro de la sociedad. Es justamente a raíz de este problema que personajes muy importantes en la historia fueron dejando huella y no solo logrando la igualdad, sino que también dejando muy en claro de que cada persona debe sentirse orgullosa tanto del color de su piel como de su descendencia. Por ejemplo, tenemos a Martin Luther King, quien además de haber sido un activista, fue el pastor de una iglesia bautista y una de las figuras claves para poder conseguir los derechos civiles de una manera pacífica. Y es justamente por este acto que siempre estuvo encaminado a terminar con la segregación estadounidense y con la discriminación racial a través de medios no violentos, que fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el año de 1964. Ahora, una de sus marchas más conocidas fue en Washington, en el Monumento Lincoln, en el cual proclamó su discurso más conocido llamado I Have a Dream. Otra imagen tan importante e igual de reconocida fue la activista afroamericana Dorothy Eden Haight. Ella fue una activista social y una de las mujeres más influyentes en la historia, que comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de Mujeres Negras con el objetivo de poner fin al linchamiento de los afroamericanos. Ella fue reconocida como la madrina del movimiento de los derechos
civiles y también una heroína para muchos americanos. Por otro lado, dejando de lado a estos activistas, también están los días para recordar a tanto personas como momentos importantes en la lucha contra la discriminación racial, que a decir verdad se siguen llevando a cabo hasta hoy en día. Uno es el Mes Nacional de la Historia de los Afroamericanos. Este es cada febrero y nos recuerda la fuerte lucha que estuvieron llevando los estadounidenses contra los obstáculos de los prejuicios y de la esclavitud. Un acto muy significativo para esta celebración fue el hecho de que hayan elegido a Barack Obama como el primer presidente de los Estados Unidos de origen afroamericano. Ahora, otro día importante para recordar es el día de Martin Luther King. En este día se celebra el tercer lunes de enero de cada año, que es aproximadamente la fecha de nacimiento de King, el 15 de enero de 1929. Y esta celebración se da para honrar su legado por la lucha de los derechos civiles de las personas afroamericanas. La lucha que ha requerido crear un feriado nacional fue masiva y requirió del mismo compromiso que este movimiento para afianzar la igualdad de todas las personas afroamericanas. Gracias. Continuando con la conclusión, para poder finalizar, consideramos que dadas las condiciones de la vida actual del sujeto afro, no se requiere ningún tipo de blanqueamiento para ser aceptado socialmente. En primer lugar, justamente el hecho de no respetar los derechos de los afroamericanos generaría que lleguen a acudir al método del blanqueamiento. Además, desde tiempos muy antiguos, el arte afroamericano ha ido presentando diversas maneras para poder preservar su cultura, tanto como la música, la danza y su arte en pintura. Así también, las personas de color desde la década de los 60 han sido marginados y excluidos y excluidos en la sociedad, pero gracias a su fuerte lucha y durante mucho tiempo lograron conseguir la inclusión social. El racismo es un problema que lamentablemente se ve desde épocas muy antiguas, que hasta el día de hoy no se ha podido suprimir en su totalidad. Se normaliza el hecho de juzgar a los afros por su raza o por otro aspecto como su peinado, o por su piel, o por su vestimenta. Y es muy fácil juzgar, pero no, gracias a su constante lucha durante todo este tiempo, ellos han formado un gran empoderamiento y se sienten muy orgullosos de su color y no tienen miedo de sentirse libres, ni ven necesario realizarse cualquier tipo de tratamiento para la piel con el fin de ser aceptados por la sociedad, porque tienen muy en claro el concepto de igualdad. Todos somos personas con los mismos derechos y valemos lo mismo por lo que somos que cualquier otro ser en la tierra. Sin ser excluidos, todos somos humanos y todos merecemos ser aceptados. Todos merecemos ser tratados iguales. Muchas gracias.